pienso en mi corazón que la pandemia fue como una decantación de la iglesia. Dios permitió que la iglesia sea zarandeada. ¿Por qué razón? Porque la iglesia está llena de demonios. Y tú podrás decir, ok, ya no estoy entendiendo nada, pienso que la iglesia está llena de ángeles. Permíteme fundamentar esto con la Biblia. Cristo, ¿dónde encontró a los demonios? En las sinagogas. Satanás, por si no lo sabes, conoce a la perfección la Escritura, al punto que en Mateo 4, en la tentación de Cristo, Satanás se atreve a citarle la Escritura al Mesías, torciendo la Escritura y omitiendo algunos versículos. En segundo lugar, la Biblia dice en 2 Corintios 11:4 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si este ser está consciente que en la iglesia es donde la persona puede conseguir la conversión, la redención y ser redimidos, él va a estar ahí muy cerca. Otro ejemplo, ¿quién utilizó Satanás para intentar reconvenir a Cristo? A Pedro, uno de los cercanos de él. Entonces tenemos que estar conscientes que las iglesias también tienen adentro demonios que buscan distraer, que buscan crear murmuraciones. Cristo habla de trigo y de cizaña, no es lo mismo, se parece pero no lo son, pero solamente Dios ve el corazón. Como dice mi madre, Dios en este tiempo está incomodando para acomodar personas. Su misericordia es tan grande que permitió que cerraran muchas iglesias para que muchos de ustedes pudiesen ver todo lo que está sucediendo y compararlo con las golosinas, las chucherías espirituales que estaban recibiendo en esos lugares y tener convicción a través del Espíritu Santo y decir, oye, pienso que estoy siguiendo a una persona que está equivocado. Este hombre que me está enseñando la Biblia, veo que no sabe ni entiende nada, porque conozco y veo por otro medio que sí hay una luz que tiene la capacidad de contemplar el escenario mundial y filtrarlo con la Escritura. La iglesia, antes de la pandemia, yo tuve la oportunidad de visitar iglesias en este país, Venezuela. ¿Qué conseguí? Iglesias infectadas y degradadas a un circo eufórico que solamente alimentan las emociones. No se estudiaba la Biblia, no tenían conocimiento de las doctrinas esenciales, fundamentales, llenas de falsos profetas, abuso de autoridad en Venezuela y en el mundo. Decretan, declaran y no se cumple lo que proclaman, indisciplinados, carentes de reverencia. Vamos a hacer una oración y comienza una gallería, que no hay una reverencia para escuchar la oración, 50 minutos de alabanza, 5 minutos de estudio de la palabra. Eso fue lo que yo conseguí. Con todo esto que estamos observando delante de nuestros ojos, se está cumpliendo una profecía que se refiere a la apostasía. Tiempos peligrosos, como lo dice 2 de Timoteo 3. ¿Qué es la apostasía? Una persona que se sale del camino, una persona que conoció el Evangelio, pero ya le incomoda un poco lo que está predicando la Escritura y empiezan a irse a las fábulas, a los mitos, empiezan a crear paralelos y se convierten en piedra de tropiezos para otros. Por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 2:3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes que sea revelado el anticristo en este mundo, hay una antesala
que llaman la apostasía. No te dejes engañar. Qué interesante esto. Primera de Timoteo 4:1-2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, lo que tú y yo estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, se desviarán, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás es un imitador. Siempre quiere imitar la obra de Dios. Tiene demonios que enseñan doctrinas. Tiene espíritus engañadores que influencian a personas. ¿Dónde? En las iglesias. ¿A qué personas utilizan? Versículo 2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Utilizan personas mentirosas que han cauterizado su conciencia. Dios tiene ángeles, Dios tiene arcángeles, serafines, querubines. Dios capacitó a hombres para que sean maestros, predicadores, evangelistas, y Satanás capacita a demonios para que engañen y para que enseñen doctrinas que son antítesis de lo que la Biblia enseña. Segunda de Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, si es posible, subraya eso, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, a fábulas. No soportarán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú vas a la Biblia, muchas veces la Biblia no dice cosas que tú quieres oír. Dice enseñanzas que tú necesitas escuchar, procesar para cambiar. Y son incómodas, y te confrontan, y te incomodan, y te desnudan, y muestran tu hipocresía, y muestran tu pecado, y muestran tu incredulidad, y muestran todo lo sucio que tú estás. Y cuando alguien te confronta de tal manera, tienes dos cosas: o eres humilde y aceptas esta exhortación, o sencillamente te vas y cambias de canal y buscas algo más cómodo. Soportar la sana doctrina es que la palabra es como una espada de dos filos, que penetra, que discierne tus pensamientos y te dice: a Dios no lo engañas, lo estás haciendo mal. Pero eso se necesita humildad para procesarlo. Entonces hay personas que no soportan esto, que tienen comezón de oír y que prefieren acumular maestros que se van a los mitos, que te dicen proclámalo y recíbelo, que te dicen tú estás sana, tú vas a tener abundancia, tú vas a tener prosperidad, va a llegar el amor de tu vida, hasta tu perro será inmortal, y tú dices esto es lo que yo quiero oír. Esto viene de Dios. Doctrinas de demonios. Dios abre la herida y la raspa, y eso duele, pero es necesario, porque si no hay gangrena espiritual. Y esto es lo que hablan de personas que se van a las fábulas, personas que son capaces de pelear contra huracanes, personas que son capaces de tener abuso de autoridad, personas que son capaces de hablar en nombre de Dios cuando Dios no dijo eso. Y después no se cumple lo que te prometen y piensas que Dios te engañó. No fue Dios. Fueron hombres que se inclinaron a mitos. Ahora, me han preguntado y me han dicho: sí, Panisa, pero es que siempre han existido falsos maestros. Por ejemplo, en Jeremías, él anuncia falsos profetas. En el libro de los Hechos, Pablo exhorta que vendrán lobos disfrazados de ovejas que no perdonarán el rebaño. ¿Cómo entonces, si siempre ha existido, en qué nos basamos para decir que el año 2021, sí hay una apostasía mayor? Muy bien, hay que estudiar la historia de la iglesia. Por ejemplo,
como botón de muestra. En el año 2001 se levantó un hombre llamado Peter Wagner. Este hombre creó un movimiento titulado La Nueva Reforma Apostólica, donde él habló y dice que claramente la iglesia ha perdido poder porque no hay apóstoles. Y él empezó a influenciar a hombres para que pagaran una comisión mensual de $300 y con dicha membresía se pudiesen autoproclamar apóstoles. Escribió libros como por ejemplo Apóstoles de la Ciudad, Apóstoles en la Iglesia de Hoy. Por si no lo sabes, en casi 2000 años de la historia de la Iglesia no se atrevió un hombre de Dios a autoproclamarse apóstol, porque solamente hay 12 y porque el Apocalipsis dice que hay 12 cimientos de 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, 12 solamente. Pero llegó otro hombre entonces y empezó a llenar la mente de personas en todo el continente americano en su mayoría para que sean apóstoles. Otra mirada también muy importante. En Daniel 12:4 dice que en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Gracias a ese conocimiento hay 500 y pico de personas en vivo reunidas conmigo y están en diferentes partes del mundo. Y esto ha traído cosas positivas, pero también ha incrementado la proliferación de falsos maestros que se basan en números y que prefieren no hablar del arrepentimiento, del infierno, de la ira de Dios, de los juicios de Dios, y que solamente hablan de amor, de gozo, de paz, de corona, del paraíso, de despierta el tigre que hay en ti, de que tú eres poderoso. No son predicadores, son motivadores y hay diferencias abismales entre los dos. ¿Qué está permitiendo Dios con relación a estos individuos en la presente era? Se está evidenciando su engaño. Hay un apóstol en Florida que influencia a multitudes de personas. El año pasado, se divorcia la profeta del apóstol, seguidamente una demanda de más de $100 millones. Este hombre que se ha encargado de hablar tantas barbaridades y herejías, Dios empieza a permitir que se vayan hundiendo para que nosotros podamos discernir cómo un hombre de Dios puede ser tan incoherente como es. O no es hombre de Dios, o yo estoy equivocado. En Venezuela, sin ir muy lejos, hay más apóstoles que ovejas. Y yo, no me lo han contado, he ido a conciertos de cristianos donde se hacen promesas de avivamientos, de liberación. En el Poliedro de Caracas desde el año 2013, lo puedes buscar en YouTube, se hace un evento que se llama Palabra Profética. Y si tú estudias lo que dijeron en el 2013, 2014, 2015, 2016, el próximo año, profecía para Venezuela. Venezuela será libre. Venezuela corona de nación. Venezuela entrará en una potencia mundial. Y la gente que está ávida de escuchar eso dice amén. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y eso no se cumple. Y estamos en el 2021 y Venezuela no llegó a nada de lo que dijeron. ¿Qué pasó con eso que me prometiste? ¿Qué pasó con esa promesa que no se cumplió? Es un falso profeta si no se cumple. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Deuteronomio 18:21. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Dios es tan sabio y tan infinitamente grandioso que nos responde antes que preguntemos, porque podremos decir, ¿y ahora cómo sé yo cuál es un profeta? ¿Ahora cómo sé yo si en realidad está hablando en nombre de Dios o no?
Bueno, aquí está la respuesta en el versículo 22. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Eso es sencillo. Tú me dijiste desde el 2013 que Venezuela será libre. Tú me dijiste cuando me trajiste un pastor invitado al concierto en la UCB que él sacó la declaración que el próximo año viene, no se cumplió. Es un falso profeta. Así de sencillo. No, pero es que él es bueno. No, pero es que él da sopas. No, pero es que él da suéter a los niños. No me interesa nada de lo que haga. La Biblia dice que si él se atrevió a dar una profecía y no se cumplió, es un falso profeta. ¿Qué va a suceder con estas personas? Mateo 7, del 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios no busca aduladores. Dios busca obediencia. Aquí vemos personas que Cristo dice, no es que me diga Señor, entrará al reino de los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Saca la cuenta. Personas que echaban profecías, que echaban fuera demonios y que podían hacer milagros. ¿Qué dice Cristo en el versículo 23? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde echan fuera demonios? ¿Dónde dicen profecías? ¿Dónde hacen milagros? En las iglesias. Pero estos hombres, Cristo los saca fuera. ¿Hay demonios dentro de las iglesias? La Biblia dice que sí. Y nosotros tenemos que tener discernimiento para poder separarlo. Por otra parte, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, comienza con el mensaje a las iglesias. 7 iglesias que representan la plenitud de las iglesias. Qué interesante y motivo de reflexión que de 7 iglesias, Cristo manda a 5 iglesias a que se arrepientan. Qué profundo esto. Es motivo de meditación pensar por qué razón el Apocalipsis comienza hablándole a la iglesia diciéndole, arrepiéntete. Porque se han desviado y olvidaron su primer amor. ¿Sabes por qué hay tanto desconocimiento en la actualidad de temas escatológicos, de profecías de los últimos tiempos en las iglesias? Respuesta: porque son muchos los predicadores y supuestos pastores que desecharon la profecía de Dios e inventaron sus propias profecías. Y llegan escenarios como los que nosotros estamos viendo, donde el mundo se está tambaleando y no tienen cómo darle respuestas a sus ovejas, e inventan. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú no estudias, no vas a poder discernir los tiempos. Una iglesia, un cristiano que se dedica a estudiar sistemáticamente la Biblia, tiene la capacidad de discernir los tiempos y puede filtrar los acontecimientos mundiales con la palabra, porque en la palabra de Dios hay poder. Quiero darte algunas recomendaciones. Muchas personas me dicen, ¿qué iglesia me recomiendas en Caracas?
Tristemente, yo no me atrevo a recomendar iglesias. Yo sí recomiendo que se unan en las casas, así como lo hacían en las catatumbas en el pasado, que se unan en grupos de 4, de 5, de 10, los que puedan, estudien la palabra, escuchen un video y toman nota, lo discuten, lo disciernen, lo digieren, se dan el tiempo de compartir, inviertan sus megas en estudiar la Escritura. Tengan cuidado de idealizar un hombre, un pastor, etc. Te recomiendo que tengas un diccionario bíblico, un libro de concordancias, una Biblia de estudio, que hagas anotaciones, que tomes en serio a Dios. Te recomiendo que ores de día y de noche en todo tiempo. Que aproveches el internet que tenemos ahora y puedas escuchar diferentes pastores, diferentes hombres de Dios, y sobre todo que luego que escuches a todos los que quieras escuchar, tengas un tiempo y le digas: Señor Jesús, este hombre me dice esto, este hombre me dice esto, enséñame a través de tu palabra para yo tener convicción. Que tu Espíritu Santo me ilumine, me enseñe. Yo quiero saber más de ti. Yo te quiero tomar en serio y por eso voy a estudiar más la Biblia. Porque es la Biblia mi alimento espiritual que fortalece mi carácter y me permite estar en pie cuando todo se está derrumbando. Yo quiero tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y también quiero saber discernir los espíritus. Saber quién es trigo y cizaña. Capacítame, oh Dios. Muéstrame tú. Yo te pido, Dios, que me des sabiduría, que me des entendimiento y que me ayudes a tener conocimiento verdadero para crecer en amor, para crecer en tu Escritura, y que cuando vea las noticias internacionales pueda tener la capacidad espiritual de que esas noticias me lleven a tus profecías y poder concluir qué linda es la palabra de Dios. Esas son mis recomendaciones para ti, hermano en la fe.